Alessandra Krause, con el número 20 por el Partido Político Contigo. Hola a todos, ¿cómo están? Represento el recambio, la nueva forma de hacer política a través de la integridad y servicio al país. ¿Qué proyectos de ley o ajustes sumaría a lo poco que ha avanzado la reforma judicial? Como acabamos de ver en el reportaje, el Poder Judicial y la Fiscalía están atestados de proyectos. Tienen 3 millones de expedientes, los fiscales reciben 500 casos por año, reciben 5.000 casos por año, pero únicamente están en la capacidad de resolver 500 casos al año, y es necesario hacer un recambio en la calidad de nuestros jueces. En definitiva, estoy de acuerdo con que hay que hacer una renovación total de los jueces y fiscales. Primero tenemos que terminar de nombrar a la Junta Nacional de Justicia, faltan 2 miembros, pero en definitiva acá en el Perú los que ganan los juicios son aquellos que tienen más plata para corromper a nuestros funcionarios, jueces y fiscales, o influencias, y eso tiene que acabar. Tiene que acabar la burocracia, tenemos que ponerle más presupuesto a una verdadera lucha contra el Poder Judicial. Candidata Alessandra Krause, empezamos con su intervención sobre reforma judicial. Corre el reloj con 1 minuto y 30 segundos. Hemos visto cómo en el reportaje muestran la ineficiencia del sistema judicial. Tenemos burocracia, falta de presupuesto, falta de espacio para los expedientes y sobre todo algo que señaló el funcionario público, falta de calidad en los jueces. Eso quiere decir que más allá de que reciban 3 millones de expedientes, más allá de que reciban 5.000 expedientes al año y solamente puedan resolver 500, más allá de cantidades, es un dilema de calidad. Por eso es que es necesario que, así como pedimos un cambio en los congresistas, en los legisladores, y queremos buscar gente nueva para que ese cambio finalmente se haga realidad, porque sin gente distinta no vamos a tener un cambio, evidentemente, ¿no? Entonces, así como el legislativo necesita renovación para que todos legislemos y fiscalicemos, las obras del Ejecutivo desde el Congreso, asimismo necesitamos cambios en todas las esferas del aparato público, en este caso el Poder Judicial. Necesitamos una renovación total de los jueces y fiscales. Terminemos de nombrar a la Junta Nacional de Justicia y yo me propongo trabajar por una renovación total de los jueces y fiscales. La justicia no puede ser pagada o por influencias. Bueno, ante las preguntas de mis compañeros panelistas, lo que yo propondría, dado que este es un problema de presupuesto y de personas, para lo primero es coordinar desde el legislativo. Nosotros no tenemos competencia de gasto, pero sí podemos proponerle al presidente Vizcarra, que es el abanderado de esta gran lucha anticorrupción y toda una serie de reformas políticas, judiciales, parlamentarias, etcétera, que derive el presupuesto que corresponde. Si queremos mejorar efectivamente, si queremos hacer posible una reforma de la justicia, necesitamos presupuesto, necesitamos espacio para los expedientes y sobre todo necesitamos calidad en nuestros jueces y fiscales. Como repito, tenemos que renovar, ya el sistema está podrido, necesitamos gente nueva. Así como nombramos una nueva Junta Nacional de Justicia, necesitamos nombrar nuevos jueces y fiscales para que regulen la justicia de los peruanos. Candidatos Krause y Soria tienen 30 segundos para réplica o preguntas. A su término, el señor Menor podrá responderles. Adelante, candidata Krause. Insisto en que para que un organismo del Estado pueda funcionar eficientemente, se necesita de un espacio, como es el caso del Poder Judicial y la Fiscalía, y presupuesto. No solamente es el caso del Poder Judicial y Fiscalía, señores, es el caso de la SUNAFIL. Miren lo que pasó con los chicos en McDonald's, en las Malvinas. Es el caso de la OMPE, por ejemplo. Estamos llevando a cabo estas elecciones y me pregunto con qué presupuesto cuenta. Adelante, candidata Krause. Coincido con Miguel. Efectivamente, el tema
de la información que maneja el gobierno debe estar totalmente enlazada, es decir, debe haber un cruce de información entre las distintas informaciones que tienen los distintos organismos del Estado. Eso se llama el PIDE, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, ¿no? Con eso podríamos quizás optimizar los recursos con los que cuenta el Poder Judicial. Gracias, candidato Menor. Candidata Krause, la siguiente pregunta es para usted. Así es. La que habla cuenta con un padre con discapacidad, él sufre de distrofia muscular, así que conozco muy de cerca cuál es la problemática de las personas con discapacidad. Existe, por ejemplo, la Federación Peruana de Enfermedades Raras, que acaba de poder tramitar un reglamento para la ley en beneficio de las enfermedades raras, como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Desde el Congreso yo me comprometo a dar mayores facilidades para los turnos de aquellas personas con discapacidad, créditos para el tratamiento de sus enfermedades. Y un último tema que se habla ahora último es el tema del cannabis, el acceso al cannabis como alternativa medicinal. Pero se tiene que producir en el Perú, porque si no es muy costoso importarlo desde afuera, y de esa manera que ellos tienen una alternativa para poder tratar sus enfermedades. Al igual que José, yo coincido en que además de las personas con discapacidad y las personas en extrema pobreza, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en los niños del Perú. Más allá de un enfoque de género, lo que necesitamos es un enfoque de igualdad de oportunidades. ¿Qué significa? Que los sectores transversales a los que intervienen en el desarrollo de nuestros niños, educación, salud, vivienda, alcantarillado, agua, realmente les den la capacidad como seres humanos de desarrollar sus capacidades en igualdad de condiciones, al igual que el resto de los ciudadanos. Bien, agradezco a mis colegas por las preguntas. En relación con la anemia, efectivamente tenemos una tasa de anemia bastante alta y es preocupante. Con la anemia en los niños, sobre todo los que son menores de 3 años, los condenamos prácticamente al fracaso para toda su vida. El rol del Congreso es fiscalizar. Tenemos que trabajar desde el primer día con el ministro o la ministra de Inclusión Social y Desarrollo para que la anemia disminuya radicalmente en el país. No podemos condenar a nuestros niños en el Perú al fracaso en el futuro. Con ello, el problema de la niñez es un problema multidimensional. El día de hoy, todos cuando salimos en Lima o a cualquier parte de una ciudad en el Perú, encontramos que niños están en abandono, mendigando, siendo víctimas de trata de personas o servidumbre. Eso a la vista de nuestros ojos. Tenemos que establecer un mecanismo de fiscalización eficiente que eso termine hoy, no en 5 años, que no sea un debate doctrinario, sino un debate de acciones concretas. Muy bien, gracias, candidato. Candidata Alessandra Krause ya puede disponer de su minuto y 30 segundos de exposición. Gracias. Como persona que convive con una persona con discapacidad, repito, me comprometo con las personas que tienen estas limitaciones y que lamentablemente son los más olvidados en nuestro país. Me comprometo a facilitar desde el Congreso leyes que promuevan créditos para que puedan tratar sus enfermedades, así como también la producción del cannabis a nivel local, porque es una excelente alternativa para tratar muchas de las enfermedades de la actual población de discapacitados. Quiero hacer un especial énfasis en nuestros niños. Los vemos mendigando en las calles. Yo desde muy chica los veo pidiendo limosnas, humillándose, exponiéndose a la explotación sexual. Ellos son el futuro de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer para cambiarles la realidad? Tenemos que trabajar en un enfoque de igualdad de oportunidades, proveerles de escuelas con profesores bien capacitados, con infraestructura. Los chicos no pueden llegar al colegio sin un desayuno en su estómago, con lo cual tenemos que asegurar que los padres estén recibiendo un buen empleo para que puedan asegurarle un plato de comida a sus hijos en su día a día, porque como acaban de decir mis compañeros, un chico que no está bien alimentado realmente es un adulto que va a fracasar,
va a fracasar. Si un niño no se alimenta dentro de los 3 primeros años, va a terminar siendo una persona que delinque en el futuro. Candidato Soria y Menor tienen 30 segundos para réplica o pregunta. Su término, la señora Krause podrá responderles. Empieza el candidato Soria. Yo quiero hacerle una pregunta concreta a mi querida amiga Alexandra. Tal vez podemos poner en el discurso que los niños hoy no solamente son el futuro, sino el presente. Y sabiendo que el tema de la niñez encierra problemas multidimensionales como pobreza extrema, anemia, otros problemas de salud, inacceso a alimentos, ¿qué opina de implementar en la currícula escolar el curso de educación financiera para todos los niveles educativos y además las tecnologías de la comunicación para el emprendimiento, para que el futuro sea hoy? Yo le quisiera preguntar a nuestra candidata Alexandra Krause, ¿qué opina que más de 7 millones de compatriotas a nivel nacional no tienen acceso al agua potable y al alcantarillado? Y en Lima, en la capital, más de 1,5 millones de compatriotas no tienen acceso al agua potable y al alcantarillado. ¿De qué democracia hablamos si ni siquiera como Estado hemos solucionado las necesidades básicas de nuestra población más necesitada y vulnerable? Gracias por sus preguntas. No me veo. En la currícula escolar, tal cual lo ha señalado Miguel, coincido plenamente con él, sería una excelente propuesta poder incorporar cursos de emprendimiento. El peruano es emprendedor y lo hemos demostrado con los hechos. Una de las maneras que quizás podríamos implementar para apoyar a que nuestros chicos tengan ingresos es que desde la escuela o de la universidad, ¿sí?, se puedan ofrecer cursos de emprendimiento. Respondiendo a la pregunta de José, es verdad, más de 7 millones no accede al agua. Ese es un problema serio de salud. ¿Cómo queremos ciudadanos que puedan desarrollar el máximo de sus capacidades si no cuentan con los servicios básicos de electricidad, de alcantarillado, de agua, hospitales? Nuestros niños tienen que a veces esperar semanas para poder tener un turno en el hospital y poderse atender. Coincido con José en que uno de los problemas más importantes del Perú es la falta de agua. Y no solamente eso, la gente más pobre es la que paga un costo más alto por tener agua en sus casas. No podemos seguir así, esto es impostergable. Desde el Congreso, si bien no tenemos capacidad de gasto, sí es nuestra responsabilidad y va a ser mi compromiso personal poder coordinar con el Ejecutivo, quienes son responsables de proveer agua para todos los peruanos. Bien, ahora para la candidata Krause, lamentablemente quisiera ahondar en ese tema que han tocado todos. Nos están matando. Somos objetos, las mujeres somos objetos en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer desde la educación? Porque lo que está pasando con las leyes y con las acciones punitivas no ha cambiado nada. El año pasado hemos batido el récord de feminicidios. ¿Qué hacemos, futura congresista, si es que las personas votan por usted? Patricia, gracias por tu pregunta. Hemos visto en el reportaje que hay centros de emergencia, ¿sí?, que atienden estos casos, pero eso es una, digamos, política reactiva. Necesitamos prever con verdaderas oportunidades de progreso y bienestar para todos los peruanos. Y eso pasa por trabajar en salud mental, como lo señaló Miguel, pero también en proveer de servicios básicos que garanticen esa salud, la educación, el agua, la vivienda, el alcantarillado, por ejemplo. Claro, pero el machismo está naciendo desde nuestras madres, ¿no? Empieza en casa, cuando se hace la diferencia de que la mujercita es la que lleva los platos y el hombrecito sí se va a la calle. Y hasta hoy, 2020, eso existe. ¿Cómo cambiamos eso desde las escuelas? ¿Qué pueden hacer ustedes como congresistas? Desde las escuelas lo que podemos hacer es brindar cursos a los chicos, a los niños y a las niñas de educación cívica, en donde ambos sepan que los dos tienen los mismos derechos y libertades de desarrollarse. No creo en las ideologías de género, eso de hecho no existe.
pero sí creo en una sociedad de valores. Necesitamos replantearnos qué tipo de educación en valores están recibiendo nuestros chicos desde los colegios. Asimismo, valoramos la participación de los candidatos Alessandra Krause Alba, del partido político Contigo, Miguel Ángel Soria Fuerte, del Partido Popular Cristiano, y José Menor Chingo, de Podemos Perú. Ellos tendrán un minuto final para invitar a los electores a seguir su propuesta. Empezamos con la candidata Krause. Mis propuestas del legislativo son principalmente tres. La firme fiscalización y control del gasto público. Estamos hartos de las coimas y los sobrecostos de obra que hemos estado viendo desde el Poder Ejecutivo. Por otro lado, mi segunda propuesta es la de la protección de los niños, madres y personas con discapacidad. Yo celebro que el panel con el que he compartido este debate coincida en que los niños son el capital humano por el que tenemos que trabajar en nuestro país, con un enfoque transversal de recursos en educación, en salud, vivienda, agua, alcantarillado, para sus oportunidades de desarrollo. Y mi tercera propuesta, y no la menos importante, la defensa del modelo económico que, a pesar de los altos índices de informalidad, nos ha permitido crecer. Necesitamos crecer para proveer de mayor oportunidades de trabajo digno. Por eso trabajaré por las leyes laborales para nuestros jóvenes.